Oculto bajo el agua de mares, ríos o embalses. Hablamos de barcos hundidos, de torres vigías, piletas de salazón. El Centro de Arqueología Subacuática se encarga de investigar, conservar y difundir nuestras joyas más ocultas. En solo unos días se enfrentarán a un trabajo apasionante: reflotar un pecio del siglo XVII para descubrir su origen. Es el inmenso desierto en el que el hombre nunca estará solo, pues siente latir la vida a su alrededor. El mar es el vehículo de una existencia prodigiosa y sobrenatural. Con la misma fascinación del Capitán Nemo en la legendaria 20.000 leguas de viaje submarino, caminamos sobre la arena de la Caleta, en Cádiz. Y si Julio Verne imaginó animales fantásticos y artilugios aún no inventados, nosotros no tenemos que recurrir a la literatura para conocer otras historias igual de asombrosas, los secretos de nuestro pasado ocultos bajo el agua. Basta con acercarnos al Centro de Arqueología Subacuática de Andalucía, el CAS. Ellos, o mejor dicho, ellas, aquí trabajan actualmente 8 mujeres, se encargan de investigar, conservar, proteger y difundir nuestro patrimonio sumergido. ¿Y la carga no se desplaza? Son aquellos restos, desde prehistóricos hasta época contemporánea, que tenemos bajo las aguas, que no es solamente bajo las aguas marinas, sino que también podemos tener este patrimonio arqueológico subacuático bajo las aguas continentales, es decir, nuestros embalses, nuestros ríos. Nosotros nos quedamos junto al mar, donde tanto queda por descubrir a lo largo de los 1.500 kilómetros de nuestra costa, en una tierra entre 2 mares y 2 continentes. Una campana con la inscripción Jesús, José y María, fechada en 1671. El peto de una armadura. Instrumentos de navegación como un astrolabio y varios compases. Lingotes de plata procedentes de la actual Bolivia. Son algunas de las piezas rescatadas de un barco hundido en el puerto de Cádiz, que espera paciente desde hace casi 400 años a que le devuelvan su nombre y su historia. De momento, se reconoce como Delta 1. Unos restos arqueológicos que no se hubiesen localizado si no se hubiese llevado a cabo la construcción de la primera fase de la terminal de contenedores en el puerto de Cádiz. Se localizaron en esta obra tres barcos, a los que se les denominó Delta 1, Delta 2 y Delta 3, simplemente porque al lado había una antigua planta de desgasificación de tanques que se llamaba Planta Delta. Fue en 2011. De Delta 2 sabemos, gracias a la tesis doctoral de la propia Milagros, que era un navío genovés bautizado como San Jorge y San Telmo Buenaventura, el primero que hundió el famoso corsario inglés Francis Drake en su incursión en Cádiz en el siglo XVI. Delta 3 era un buque mercante de Holanda, pero ¿qué era Delta 1? ¿Cómo se hundió? ¿Quiénes navegaban en él? En noviembre de 2012, Delta 1, del que se conserva solo la parte de abajo, de 20 metros de eslora, fue cambiado a otro lugar del puerto gaditano por las obras de la terminal. Es la primera vez en España que se movía un barco de sitio y se depositaba de nuevo en el mar, en otra zona. Se mandó construir una estructura diseñada por los ingenieros de la autoridad portuaria, se fue levantando poquito a poco en una operación que duró 11 horas. Una operación similar en la que se utilizará el mismo armazón de hace 12 años, reflotará de nuevo el pecio en solo unos días, también por otra ampliación del puerto. En esta ocasión, y por primera vez en España, para colocarlo en tierra, donde las técnicas del CAS podrán estudiarlo durante 3 meses y después devolverlo al mar, donde permanecen los otros 2 deltas. La mejor forma de conservar el patrimonio cultural subacuático es bajo el agua, in situ. Procuramos extraer el menor número de restos de bienes posibles. Y si lo hacemos bien por peligro de expolio, por peligro de pérdida ante una obra de infraestructura o porque nos pueda
proporcionar una información relevante para el conocimiento de nuestra historia, ¿no? Y este es el caso de Delta 1. Habituadas a investigar estos pecios bajo el agua en inmersiones de buceo, como esta reciente en aguas de Almería, hacerlo en tierra es para ellas una oportunidad única. Sobre todo porque no tenemos esa limitación de tiempo que tenemos cuando trabajamos en el agua. Antes de desmontarlos, pues se va a proceder a una limpieza en profundidad, el etiquetado de cada una de sus piezas. También queremos hacer análisis de malacofauna, sobre todo de aquellos organismos que encontramos adheridos al revestimiento del barco, que es la última capa constructiva, y eso nos va a hablar por qué mares ha navegado, ¿no? Todo el trabajo de las técnicas del CAS es complementario e imprescindible en esta labor detectivesca. Lourdes rastrea textos y cartografías en archivos históricos. Los periódicos son una fuente importante de documentación. En este quedó registrado el hundimiento del vapor El Carpio en aguas de Huelva en 1895. Actualmente tiene documentados más de 2.200 naufragios en toda Andalucía. La provincia donde hay más es Cádiz, por su larga historia naval, con episodios tan dramáticos como la batalla de Trafalgar en 1805. Y el primero que se hundió después con el temporal que se desató del suroeste después del combate de Trafalgar, el día 22, fue el Fué, y se hundió en la playa de Camposoto, en San Fernando, frente a la playa de Camposoto. Parte de la construcción naval que estudiaron mis compañeras fue un botón, la tontería de un botón. Napoleón Bonaparte dividía su regimiento de infantería por orden numérico, y el 77 embarcó a bordo del navío Fué en Galicia, en La Coruña, y entonces pues salió un botón, el 77. Entonces cuadramos las fuentes documentales con las fuentes arqueológicas. Las épocas del año con más naufragios han sido habitualmente la primavera y el otoño. Guerras y temporales están detrás de la mayoría de ellos, pero también la mala fortuna juega su papel. Hace unos cuantos años colaboramos en una publicación que salió en Francia, que de un barco que había estado excavando Ladras, el Departamento de Investigaciones Científicas Subacuáticas de Francia, y este barco, la Jean Elizabeth, se hundió en 1755, año del tsunami de Lisboa. Hace escala aquí y se va 2 días antes del terremoto de Cádiz, o sea, de Lisboa, que si no se hubiera hundido por aquí probablemente. Bueno, pues resulta que llega a Marsella y se hunde casi llegando a puerto. El expolio es el gran enemigo de la conservación de este patrimonio. La apropiación por parte de la empresa cazatesoros estadounidense Odyssey de 500.000 monedas de oro y plata de la fragata española Mercedes, hundida por los británicos en aguas de Portugal en el siglo XIX, generó una batalla legal que terminó en 2012 con la devolución de ese tesoro a España. Creo que fue un antes y un después, no solamente para la administración, sino también para la ciudadanía. Y a raíz de aquello hubo un incremento de personas que te llamaban si veían algo extraño en el mar, que a veces no era nada, pero otras veces podía serlo. En 2001, Naciones Unidas promulgó la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático para que todos los países se uniesen en su conservación, pero no todos la han ratificado. España lo hizo en 2005. Solo 2 años después entró en vigor la actual Ley Andaluza de Patrimonio Histórico. Todavía tenemos que trabajar mucho en lo que es la concienciación, porque la gente cree que lo que me encuentro en el agua es mío, y no es mío, es de todo el mundo. Estáis en un entorno privilegiado porque tenéis aquí en la playa de la Caleta y la conocéis todo, de bañaros, de coger cangrejitos, pero también aquí vais a aprender qué es lo que hay debajo del agua. Tenemos un montón de restos arqueológicos de todos los pueblos que han vivido, han pasado, han transitado, y muchos barcos que se han hundido. Aurora enseña a este grupo de estudiantes de primaria a entender el pasado de un bien tan caro como popular, el aceite de oliva. El aceite de la Bética, la antigua provincia romana que equivaldría prácticamente al territorio andaluz, era muy apreciado por los romanos.
barcos surcaban el Guadalquivir cargados de ese oro líquido que después partiría desde Cádiz a todo el imperio. Unos recipientes que no se podían reutilizar. Eran tanto los miles y miles y miles de ánforas a lo largo de 3 siglos que en Roma se formó una colina artificial. Se puede visitar. Esa colina tiene hasta 30 metros de altura y cuando se corta o se investiga no tiene tierra, lo que tiene es ánforas y ánforas y ánforas. La gente se cree que lo que más podemos encontrar son oro, plata y demás, pero cualquier material que nos encontremos nos está dando una información valiosísima. Por ejemplo, en el Delta 2, el San Jorge y San Telmo Buenaventura, se encontraron recipientes con aceitunas aliñadas con especias del Mediterráneo. Las auténticas aceitunas que se hundieron ese día. Aceitunas del siglo XVI que ahora pueden ver niños del siglo XXI. También el barco transportaba un producto muy valioso entonces, cochinillas, que machacadas servían para teñir los tejidos. Si es que cada objeto arqueológico tiene al final como 3 niveles de información. Uno la pieza en sí, tiene un segundo nivel que es la vida del objeto. Quién lo ha utilizado, dónde lo ha utilizado. Cuando se amortiza, se deja de utilizar. Y un tercer nivel que es muy importante para la disciplina arqueológica, que es el contexto. Que es con qué otras piezas se relacionan, en qué tipo de hábitat aparece. Es muy importante tener la pieza y poder estudiarla en esos 3 niveles, que es lo que nos da la información general y con eso podemos construir el pasado. Nos adentramos con Dora en el Museo de Cádiz. Aquí se pueden contemplar muchas de las piezas rescatadas por el CAS y otras de etapas anteriores. Cuéntame la historia de esta estatua. Pues esta pieza fue descubierta en 1905 por un buzo en el área de Santipetri. Es una de las primeras piezas de procedencia subacuática que ingresaron en el Museo Arqueológico de Cádiz. Pocos años después, en 1925, aparece a raíz de una voladura en el entorno también del Caño Santipetri, en Rospettimone, aparece una escultura en bronce de un emperador. Posteriormente, en los años 60, ingresan a partir de los 60 piezas que aparecen, que traen los pescadores, los buzos, sobre todo en la zona de la Caleta. Y en los años 80 aparecen otras piezas interesantes, como el Hércules Vaticano, que es un bronce pequeñito también del entorno de Santipetri. Nuestro patrimonio subacuático es también el que ha quedado parcialmente sumergido por la fuerza de la naturaleza o el construido por el hombre junto a la costa. Para apreciarlo hay que pisar de nuevo la playa y aprender a mirar nuestro entorno con otros ojos. Eso es lo que intenta el CAS a través del proyecto Vestigio. Lo que pretendemos con este proyecto es analizar el patrimonio arqueológico y paleobiológico que está en nuestras costas para ponerlos en valor y crear una serie de rutas inclusivas. De momento han comenzado por 5 playas de Cádiz. Así que, si van a Conil, observen lo que nos cuenta Eloísa. Tú estás en tu playa de arena, pero te rodea todo este perfil. Y todo esto es un libro. Y cada libro, este libro tiene hojas. Y son esos estratos que se llama lo que te va a contar una historia. Esta historia nos cuenta que este era al menos el fondo de un mar. Cada uno de esos estratos fue en su momento un fondo de mar. Un día desaparece el agua porque se levanta la tierra, porque hay desecación, porque cambia el eje terrestre, pero se comprime y va desapareciendo, deshidratándose todo el agua que había en esos sedimentos hasta tener una roca. Y si disfrutan de la playa en Chiclana, escuchen a Mili. Aquí está una torre almenara, una torre vigía que mandó a construir Felipe II y que además hoy sirve como un mirador fantástico de todo lo que queremos contar en este tramo costero. Si nos vamos a aquel lado, en la otra punta, pues tenemos el castillo de Santipetri, un lugar estratégico desde época muy antigua. Ahora se ve un castillo, pero queremos contarles que antes de un castillo fue una ermita, la ermita de San Pedro de Santipetri, y antes de una ermita fue un lugar también sagrado de época fenicio-púnica y romana. La historia está ahí
para recuperarla y aprender de ella. Quizás algún día sepamos la de Delta 1, porque como escribió Lorca, hay barcos que buscan ser mirados para poder hundirse tranquilos.